Podcast. Tu increíble historia. Beatriz Lemus, intérprete de lengua de señas mexicana. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este episodio de Tu increíble historia. Hoy nos encuentra con nosotros mi abuelo, que es el director de la obra de teatro y que siempre me acompaña en estos episodios que llevamos del podcast Tu increíble historia, pero está con nosotros en alma, corazón, porque anda trabajando. Y el día de hoy estamos muy contentos todos porque nuestra invitada es parte del equipo de la obra de teatro de Helen Keller, La increíble historia. Ella es Beatriz Lemus y hemos tenido la suerte y estamos muy honrados porque a lo largo de la temporada Bea ha sido la intérprete de lengua de señas de la obra. Y pues de entrada, sabes que estamos muy agradecidos contigo porque todas las personas que han asistido al teatro que tengan discapacidad auditiva la han podido disfrutar. Y además, los comentarios que nos han dado es que lo haces de una manera en la que les transmites las emociones de las actrices, porque no solamente es interpretar, sino pues prácticamente tú también estás actuando ahí con nosotras. Así que bienvenida, Bea. Hola, muchísimas gracias. Para mí es realmente un honor estar con ustedes en este espacio. Y pues nada, gracias. No, muchas gracias a ti. Estamos muy contentos porque prácticamente tú has sido un enlace muy importante para llegar a más personas, aunque Helen Keller es una persona conocida para muchas personas que saben su historia y la maestra Ann Sullivan también, pues en un 2023 proyectarla y hacer que las personas se identifiquen con los personajes, pues también tiene mucho que ver con tu labor. ¿Y qué te parece si para que todas las personas que nos escuchan o que estén viendo este podcast, nos platicas un poquito quién es Beatriz Lemus, a qué te dedicas, qué es un día como cotidiano para ti? Bueno, pues yo soy psicóloga de formación, yo estudié psicología y justo fue en la universidad cuando tuve como el primer contacto con una persona sorda, ¿no? En este caso, la directora de la escuela amaba muchísimo a las personas sordas. Ella fue, de hecho, quien lleva como una clase muestra de lengua de señas y en ese momento yo sentí, pues, como un flechazo, ¿no? De pensar que sin palabras las personas usaban señas y podían transmitir, pues, lo que quisieran, deseos, necesidades, ¿no? O simplemente comunicarse, tener un diálogo. Y bueno, ya fue como empecé a tomar clases y fui aprendiendo pues la lengua de señas. Entonces es algo que hago a la par de también pues dar terapia. Me gusta mucho como pensar que todas las personas realmente podemos tener pues las mismas oportunidades, ¿no? Yo me gusta como poner mucho el ejemplo de si yo voy a un restaurante, finalmente escucho como el murmullo de todas las voces y entonces como que me entero de cosas que lo que hablan aquí y allá y demás. Y yo pensaba, ¿cómo eso quizá para una persona sorda pues no puede ser, ¿no? Entonces es ahí cuando también de pronto, no sé, me preguntan, oye, pero en tu familia ¿hay alguna persona que tenga discapacidad auditiva? Y pues no, la realidad es que en mi familia en este caso pues no lo hay, pero como partiendo desde que pues todos merecemos acceso a la información, ¿no? Y que necesitamos un trato pues de igual forma para todos. Entonces, desde ahí. Desde ahí, fíjate que una de las preguntas que te iba a hacer era esa, que si habías tenido o has tenido contacto con la discapacidad, con personas con discapacidad, de manera cercana, ya sea un familiar y tal. Y creo que compartimos esa parte que, pues por mi parte, yo no había tenido acercamiento más que la investigación de la obra de teatro. Y me acuerdo cuando estaba yo en la primaria que una de mis compañeritas la ayudaban a subir las escaleras porque nuestro salón estaba como en un segundo nivel y tal. Y ese había sido como mi acercamiento. Y hoy con la obra, pues estoy muy agradecida porque sí te cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Yo hoy también me pasa eso, voy a un restaurante y digo, híjole, aquí cómo va a entrar una persona con silla de ruedas, no hay manera. O, por ejemplo, si quieres pedir la cuenta, tal. Afortunadamente, no sé si es por lo que estamos haciendo, pero ya hay grandes organizaciones, grandes empresas que se están preocupando por tener
hasta sus menús en braille, por tener colaboradores que sepan lengua de señas y tal. Entonces, yo quería preguntarte, siendo psicóloga, ¿ya has dado terapia en lengua de señas? Y la verdad es que es muy raro, ¿no? O sea, creo que es un servicio que es reciente, ¿no? Como que de pronto mm, no es que del todo a lo mejor haya un acercamiento completo, quizá como de esta comunidad hacia este servicio y a lo mejor ahí es como una doble chamba, ¿no? Como de entrada, sensibilizar pues qué significa estar en terapia, porque si de pronto también nosotros en el mundo de los oyentes o por llamarlo así, el mundo de las personas regulares, nos cuesta mucho aceptar y reconocer el hecho de que la terapia es un espacio importante, ¿no? Porque está la etiqueta de que, pues, es que si yo voy al psicólogo es que estoy loco, ¿no? Generalmente es como una barrera que se vuelve muy difícil de romper porque está muy estigmatizado todavía a la fecha, creo que todavía menos, pero sí parte mucho como de, pues, ¿por qué vas al psicólogo? Ay, solamente estás triste, ¿no? Hasta el hecho de a veces confundir ya términos y conceptos de es que estoy bien deprimido y a veces no, vaya, ya cuando hablamos de depresión, pues sí estamos hablando de otro tipo de síntomas que entonces nos ayudan a justo decir, a ver, si te pasa bla, 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 este punto, no sé, algunos de ellos duermes menos, duermes más, comes menos, comes más, o sea, no es simplemente como que digas, pues es que estoy triste o le estoy pasando un mal momento, creo que desde eso, ahora imaginemos desde, pues, personas que justo pertenecen como a la comunidad de no solamente como discapacidad auditiva, sino hablando como de las personas con discapacidad, pues de pronto es como todavía ahí seguir chambeando mucho, pues para que ellas también incluso sepan que de pronto, así como el acceso a la información es un derecho y el acceso a los espacios físicos, pues vaya, es una necesidad que no estaría como de más que ellos sepan que está dentro de sus posibilidades acceder a. Claro, sí. Oye, y lo que noto en ti, y siento que me pasó a mí un poquito al interpretar a la maestra, ahora lo controlo ya un poquito, pero justo antes de, más o menos como los primeros días de diciembre, y así que yo me notaba ya que ya no estaba dando funciones, que descansas un poquito el personaje, ¿no? Nosotros como actores, ya que pasa un poco de tiempo, dices, ya no estoy haciendo el tic, ¿no? O ya no estoy haciendo cositas de la maestra, pero te veo y que te conozco y que te he visto a lo largo de la temporada. Eres muy expresiva con tu cara y también con tus manos. ¿Esto es a raíz de que eres intérprete? Creo que sí ha sido más. De hecho, hay veces que, o sea, como con personas, no sé, ay, es que no hagas esas caras, ¿no? Y es así, ay, perdón, es que no, como que no lo puedo disimular, me cuesta muchísimo. Es algo que generalmente hago mucho y de pronto, claro, es como un punto importante en la interpretación. Y justo, ¿no? Como saber incluso hasta qué punto lo hacemos y no, porque puede ser incluso interferencia para las personas sordas, ¿no? Como son visuales, de pronto es como, no sé, mantener tanto cierta cara, o sea, ahí, si la persona, no sé, el ponente, el interlocutor está hablando de ciertas cosas, lo ideal es como a sintonizar en eso también. Que termine la obra o durante las funciones que solo estábamos ya al final dando los martes, entre semana yo me notaba que de repente cositas de la maestra o expresaba ya también mucho con las manos y con la cara. Y por ejemplo, tú siendo psicóloga, ¿cómo es el transmitir emociones? Cuando vemos a una persona con discapacidad auditiva, ellos son muy expresivos cuando quieren hablar por medio de la lengua de señas con personas de su comunidad o cuando quieren darse a entender con personas oyentes que no saben lengua de señas, porque hay muchos también que tienen un gran don que yo no me lo explico cómo comprenden por la lectura de los labios. Yo lo he intentado y sí es, pues de cierta manera complicado. ¿Cómo es para ti o cómo es has notado si es diferente para una persona oyente y para una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, cómo reflejan sus emociones?
son menos, es más fácil de leer a una persona con discapacidad auditiva por lo expresivo que es al tratar de comunicarse cuando tienes tu terapia, porque lo he notado que, no sé, lo siento ahí, yo admiro mucho porque lo siento, uno cuando quiere entrar a un grupo social y que quiere abordar una plática y si es un poco tímido, como que habla más bajito, ¿no? Y se enconcha y así. Y en ellos no logro percibir que haya esa timidez, no se me hace fácil canalizar o ver, porque ellos de entrada es todo como tal y como muy exacerbado. Y me acuerdo una vez que tuvimos una función para el CAM 17, que eran todos chiquititos y que sabían hablar por medio de la lengua de señas y que me dijiste, "Es que son niños", y que te hacían señas, ¿no? Y que te hacían preguntas en la función. Y decía, claro, es que pues ellos necesitan llamar la atención y que estén en contacto contigo, pero eso, por ejemplo, lo de las emociones, si es mucho más sencillo de leerlos o es más complicado cuando tienes terapia. Y creo que más, o sea, sí, las personas sordas por naturaleza siempre van a usar esta parte corporal y gestual, porque justo, ¿no? De pronto pensamos que hablar en lengua de señas, pues parte de que yo me sepa por completo a lo mejor las señas y ya, ¿no? Cuando hay elementos corporales y gestuales que también se vuelven importantes al momento de transmitir un mensaje. Nosotros oyentes de pronto como que estamos acostumbrados a, no sé, a decir, ya llegó, no sé, mi mamá a la casa y por la forma en que azotó las bolsas y la puerta, puedo pensar, creo que está enojada, ¿no? Entonces, son elementos que de pronto, pues las personas sordas, pues quizá no tienen, porque cómo escuchan la puerta, cómo escuchan si azotan cosas, y justo por eso se vuelve tan importante para ellos esta parte gestual y corporal, porque le terminan de dar el significado y la intención muchas veces a la oración, ¿no? Incluso una pregunta. Yo pensaría, pues no sé, en señas es lo mismo decir si quiero a no quiero, ¿no? Porque me sé la seña, pero en realidad como, no sé, sí quiero, no quiero, o sí me gusta, no me gusta. Entonces, creo que para complementar un poco a lo que me preguntas, también parte un poco de, pues, de cómo nos enseñaron a expresar nuestras emociones, ¿no? De pronto, dentro de nuestras costumbres y ya hablando como más específico dentro de incluso de nuestra propia familia, hay algunas emociones que están permitidas y otras que no. Por ejemplo, en la comunidad o en la cultura, en la sociedad en general, el enojo y la tristeza son emociones que son como mal vistas, ¿no? Como, no, sí, no puedes estar enojado o no puedes estar triste y no sabemos muchas veces cómo abordarlas porque nos enseñan desde muy chiquitos, por ejemplo, aquí está mal, ¿no? Oye, las niñas bonitas no se enojan, ¿no? Oye, pero no debes de llorar. Entonces, creo que aparte de esta situación bien específica entre sordos y oyentes, también tiene mucho que ver el cómo a mí me enseñan a expresar, ¿no? O, por ejemplo, las mujeres tenemos más derecho a expresar este tipo o una gama de emociones mucho más amplia que los hombres. Los hombres generalmente es como, no, porque tú eres fuerte y entonces al ser un varón lo que tienes que expresar es enojo, ¿no? Y entonces puede un hombre estar muy triste, pero lo que le enseñaron es a que tenía que ser fuerte y aunque esté sintiendo mucha tristeza, pues generalmente es a través de enojo, ¿no? Estoy muy enojado, aunque en realidad no lo esté, estoy viviendo una emoción muy fuerte de tristeza o de mucha angustia, pero como que todavía hay esta situación, como hablar de que el rosa es de niñas y el azul es de niños. Y ya hablando del tema de mujeres y hombres y las emociones y tal, justo cuando empezamos a tener como cercanía con el movimiento, hay un movimiento en específico que es de las mujeres con discapacidad y ellas nos compartían que son las hermanas feministas olvidadas del movimiento porque ellas son el porcentaje mayor de abuso por justo esto, por esta limitante que a veces tenemos las mujeres de expresarnos, más cuando tienes una discapacidad, puede ser triple, cuádruple complicado. Y pues también en parte por eso creo que es importante
tener esta apertura y hacer como orgánico cualquier tipo de tema, hablando de cualquier tipo de condición, y que además, pues es maravilloso, a mí me intriga mucho, porque es maravilloso ser intérprete, yo que te veo y que lo noto porque transmites las emociones muy específico. Ya cuando veo los videos, porque obviamente tú estás lateral y nosotras estamos en escena, veo videos de tus caras, de cuando están las dos sufriendo ahí en escena, tú también estás con todo el sentimiento a flor de piel. Y lo más complicado es que pues tú haces como la dualidad de cuando estamos los dos personajes y además hay unas voces en off de otros personajes extra que también interpretas. Entonces, abordando ese tema, ¿cómo ha sido tu experiencia siendo intérprete de lengua de señas en teatro? Y saber si Helen Keller es o fue tu primera experiencia, ¿cómo ha sido eso para ti? Bueno, Helen Keller no es tal cual mi primera experiencia. Yo empecé a hacer interpretación de teatro ya hace tiempo atrás. Okay. La primera función que hice se llama La Caja. Ok. Y bueno, era, digamos, como el anteproyecto, con toda la intención de que las funciones de teatro tuvieran intérpretes, ¿no? Empezamos, pues, casi como denos la oportunidad de estar aquí, ¿no? No era una situación ni siquiera como de lucro, es decir, como que los intérpretes recibiéramos algún pago, ¿no? Era tener una función especial, una función que tratara de inclusión, ¿no? Entonces, bueno, en esta función éramos como 5 intérpretes porque habían muchos personajes, entonces... ¿Era un intérprete para cada personaje? Sí, era un intérprete para cada personaje porque la dinámica de la obra pues era como muy movida. Y era muy difícil que solamente un intérprete pudiera como cubrir pues todos los personajes, ¿no? Y bueno, esa fue como la primera. De ahí ya se vinieron otros proyectos y aquí digo, no sé si se pueden decir, pero igual los voy claro que a sí. comentar. Y estaba Proyecto Laramie, hicimos Toc Toc, ¿no? Checa tu mail, también por ahí estuvimos participando. Y un poco, vaya, como que empezamos a ver que había como más intención de hacer y generar mucho más estos espacios. Después como de estas funciones, me vuelven ahora sí que a contactar ya en específico para ustedes, que es Helen Keller. Y fue como reencontrarme con algo que había descubierto que me gustaba mucho hacer, ¿no? Como no solamente por el tema de decir, ay, qué padre que yo estoy aquí y que yo estoy interpretando, sino más bien por lo que significa tener a un intérprete que, como bien lo has mencionado, significa abrir la posibilidad de que todas las personas puedan disfrutar de esa función, ¿no? Y aparte creo que Helen Keller, por el tema central que aborda, que es justamente, pues es una niña que tiene una discapacidad auditiva y visual, ¿no? Entonces, qué mejor forma pues, de abrirlo al público. Yo pensaba, pues justo de tener un intérprete ahí, ¿no? Entonces, cuando me mandan, me comparten el guión, ¿no? Como que yo tenía una idea de, ¿no? Y más. Pero ya estar ahí y verlas, para mí era imposible no sentir lo que ustedes transmiten en el escenario, y creo que es algo también importante de mencionar, así como tú me dices, yo he visto videos y veo cómo cambias, ¿no? Creo que no puedo también dejar de lado lo que ustedes transmiten y que al final es algo que pues yo termino sintiendo, ¿no? Incluso te podría decir lo emotivo que es el final, cuando pues es como decir, aprendió, entiende, o sea, ese sentir ese júbilo, ¿no? Después de mucho esfuerzo, que yo, pues esa parte para mí es como bien emotiva, siempre, ¿no? Es como, ay, se me hace la piel chinita, no puedo como ignorarlo, ¿no? Es algo que ustedes también transmiten mucho en su labor en el escenario como actrices, como actores.
Y sí es un poco complicado a lo mejor como justo lo que me decías, ¿no? ¿Cómo le haces para que por un lado sea Helen, por otro lado la maestra? Y aquí es donde nosotros intérpretes lo denominamos direccionalidad. Entonces, un personaje está dirigiéndose y para hablar de otro nos movemos hacia otro lado como si estuviera generando un diálogo entre dos personas para espacialmente ubicar cuándo es uno, cuándo es otro. Y bueno, también un poco visualmente las personas sordas pues van viendo, ok, está girando de esta manera y te están viendo a ti, por ejemplo. Aquí quizá lo más sencillo es que en realidad, por ejemplo, Helen, tal cual no tiene un diálogo. La que lleva como casi toda la obra en este caso, pues es la maestra Anne. Y es Entonces, la que está comunicando todo el tiempo y Helen es muy visual. exacto, ¿no? Y a lo mejor donde entra como esta parte de hacer los cambios de direccionalidad es cuando entra, por ejemplo, Percy, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya es justo un poco jugar con estos espacios para indicar quién está diciendo qué cosa. Y cuando están las voces en on-off, pues es más bien como explicar que no está una persona en el escenario, pero que se escucha, ¿no? Entonces ya es como se escucha la voz, no sé, del papá de Helen, que está diciendo tal cosa, o se escucha la voz o un diálogo entre, por ejemplo, el doctor, que es el que solicita la atención, y el director de la escuela, que es el que le responde, y ya es cuando mandan a la maestra. Entonces, es un poco también explicar eso, porque pues esas voces nosotros oyentes las escuchamos. Ok, sí, es un diálogo, pero las personas sordas como, pues, ¿por qué está asignando, no? O sea, si no veo ninguna otra persona, más bien es como explicar. Se está escuchando una voz de un doctor que está diciendo esto, o se está escuchando la voz ahora del papá de Helen. Un poco. No, sí es un trabajo brutal, o sea, sí es mucho compromiso, mucho trabajo y además que, bueno, yo he platicado contigo y te he preguntado, pero para los que no saben más o menos cuánto tiempo te tardaste en aprender lengua de señas mexicana. Pues yo empecé en ese entonces, era el 2012 más o menos, y bueno, desde ese entonces es algo que a la fecha te puedo decir que sigo aprendiendo porque no es como, así como el lenguaje hablado se va actualizando y vamos como teniendo diferentes términos o las redes sociales van teniendo un nombre y ya vemos, mira, este se llama Twitter, este se llama Facebook. Lo mismo pasa pues con las señas, que va un poco a la par del lenguaje hablado, pues se van buscando señas y entonces la comunidad pues es a quien nos da esas señas y quien nos va actualizando de esto. Creo que justo no es como que digas, ya, dejé de aprender, puedes aprender posiblemente lo básico, tal vez, justo, ¿no? Como cuando vas a una escuela y te dicen, vas a ver vocabulario de colores, números, saludos. Eso es básico, como que se queda, pero al mismo tiempo también creo que es un gran compromiso de irte actualizando, porque también a veces pasa que hay señas que se dejan de hacer y se cambian por otras, o por ejemplo, no sé, señas como muy viejitas, y lo digo como viejitas porque son como de generaciones atrás de personas sordas que la hacían de cierta manera o la asignaban de cierta manera, la configuraban, y hoy a lo mejor la generación más joven de la comunidad sorda pues ya la actualiza, la cambia, la modifica, ¿no? Entonces creo que no es como que ya terminé y nunca más lo vuelvo como a estudiar, al contrario, creo que parte de estar aquí es también irte actualizando en ese sentido. Cuando nosotras tuvimos el primer acercamiento también con investigación de la obra y tal, hablan del el sistema de los monjes trapenses. Nosotras nos aprendimos las letras, el abecedario, entonces prácticamente la maestra lo que le enseña a Helen es cómo se deletrea cada palabra, ¿no? La muñeca, entonces le enseña una por una. No hace las señas como por ejemplo tu muñeca que el otro día me enseñaste que es así. Sí, muñeca. Muñeca, ¿no? Nosotros no hacemos esas señas para simplificar que tengas que estar, porque si no, un diálogo sería pues muy extenso. Pero, por ejemplo, las señas de las letras también han modificado mucho con el paso del tiempo.
Esas me parece, sí, por ejemplo, sobre todo la F y la T, ¿no? O sea, por ejemplo, este, la T la hacemos a la fecha así y la F la hacemos así, pero en algún momento solamente cambiaba como la forma de colocar el pulgar para hablar de F y hablar de T. Y curiosamente hay algunas señas que todavía siguen como usando como la seña básica o el ideograma básico, la configuración. Por ejemplo, no sé, trabajo, ¿no? Y que tú dices, bueno, pero ¿qué haces trabajo así si la T es así? Ajá. Pero pues es que antes, como te decía, pues solamente cambiabas los pulgares y se ha mantenido, por ejemplo, la configuración de trabajo de esta manera, o tarde, ¿no? Entonces, tarde, igual, pues actualmente esta es la F, ¿por qué así? Pues porque viene de que a tiempo atrás solamente la diferencia entre F y T era esta, por ejemplo. Entonces, de las que ahorita recuerdo, principalmente esas, hay otras que en realidad se han mantenido y pues que no, también importante, ¿no? Como saber que el alfabeto manual pues es diferente en cada país, igual que la lengua de señas, cada país tiene su propia lengua de señas, porque a veces también pensamos, ay, no, pues y es lengua de señas y es una lengua de señas universal, existe una lengua de señas universal, pero cada país tiene su propia lengua de señas. Y también ahorita pensaba como que a veces me decían, oye, pero si de por sí es difícil, ¿por qué no tener solamente una lengua de señas universal y ya todos la usamos, ¿no? Pero yo pensaba, pero por ejemplo, si yo soy mexicana, ¿no? Yo tengo un idioma y eso me da una identidad, porque pues si entonces los españoles hablan español, ¿por qué no entonces también hablo así, ¿no? Si al final es español. Y hay Entonces, palabras que aquí decimos que allá nunca serán mencionadas, o modismos y tal. exacto, y creo que es lo mismo en la lengua de señas, ¿no? Es justo pertenece a una comunidad. Y bueno, han luchado mucho también porque eso les defina una identidad y que se les respete, ¿no? Porque en algún momento usar señas también estuvo prohibido, entonces ¿Cómo? No sabía eso de verdad. sí, sí, o sea, mm, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Si los cachaban haciendo señas era como, no, ¿no? Y algunos, Que fueras una persona con discapacidad auditiva, que se fuera sí, en serio. sí, y que justo como tú me decías, qué admiración de esas personas que leen los labios, bueno, están oralizadas y para poder lograr esta adquisición de leer los labios, van a terapia de lenguaje y requiere justo como mucha práctica, ¿no? Yo a lo mejor yo nunca, no te podría decir, ay, si yo lo he vivido, no lo sé, no te podría hablar desde el lugar que a lo mejor una persona sorda que ha vivido eso, sí lo haría, ¿no? Porque incluso hay personas sordas que dicen, no, a mí nunca me gustó ir a terapia de lenguaje porque me identifiqué y me acostumbré más a usar las pues señas, ¿no? Y Y cuando descubrí las señas, pues yo decía, ¿para qué quiero que me oralicen? ¿Para qué quiero hablar? Porque es justo la tendencia es a normalizar, ¿no? No, porque lo normal es hablar, lo normal es que tú te comuniques de esta forma. Entonces, pues la idea de antes era de, te voy a hacer normal, cuando en realidad no es así. algo que nos decían es que las personas con discapacidad auditiva no se consideran unas personas con discapacidad, sino que viven en una sociedad con el discapacitante de no querer aprender a comunicarse. Entonces, pues creo que si podemos compartir en este podcast un mensaje muy importante es eso, que nos permitamos así como el que quiero aprender inglés, quiero aprender francés, tal, e incorporar, aprender lengua de señas, ya sea mexicana, sea lengua de señas de la que utilizan en Estados Unidos. El otro día estaba platicando con una persona bueno, estaba ella conectada, ella sí es oyente, pero sabe lengua de señas, ella es de Ecuador, y me decía, nosotros no decimos hola así, decimos hola tal. Y también es como una forma de, pues de saber que hay más allá del lenguaje oral y ¿no? Oye, ¿y eso de que las prohibieran, por qué fue, tú sabes, de comunicarte con lengua de señas?
Pues más bien es como por esta parte que te comento de, pues de querer ir hacia lo normal, ¿no? Como O en sea, su forzar a las momento, personas a que se oralizaran. sí, ¿no? Y como también un poco de la, no sé, de la epistemología de la discapacidad, pensando como, a ver, hace mucho tiempo se pensaba que la discapacidad era un castigo, por ejemplo, no era un Así que castigo, es pecado, estás maldecido, tal, tal. Y ¿no? Por otro lado, era la discapacidad, pues prácticamente se empieza a visibilizar mucho más a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es pues que regresaban todos esos soldados y pues ya no tenían, no sé, un miembro, un brazo, una pierna, habían perdido un ojo y entonces pues a lo mejor es donde viene este enfoque médico, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues le salvamos la vida, pero en realidad no se conocía como tanto de este tema, ¿no? Es como, pues ni siquiera se les consideraba un humano, una persona, porque pues ya le faltaba el brazo, ¿no? Y es más al paso del tiempo que se empieza a estudiar el tema de la discapacidad y saber, no porque me falte un brazo, me falte una pierna, me falte la audición, quiere decir que yo dejo de ser una persona, ¿no? O un ser humano. Entonces, justo como desde ahí y pensar que la discapacidad era un castigo o ya te hacían menos hábil para hacer cosas, ¿no? O incluso en los términos que también se han ido actualizando y creo que bueno, porque, no sé, persona con capacidades diferentes o habilidades diferentes, minusválido, o incapacitado. eh, exacto, ¿no? Y que, bueno, tenía una maestra que decía, con habilidades Diferente. especiales o Ah, diferentes, y dices, pues es que todos en realidad tenemos habilidades diferentes, ¿no? O sea, tú eres a lo mejor muy buena en el arte, tú eres muy buena en, sé, componiendo cosas, en diferentes actividades, ¿no? Y entonces decías, pues sí es cierto, no es un término que realmente englobe o pueda utilizarse para hablar de estas circunstancias o de estas situaciones. claro. Cuando investigamos un poquito sobre la historia de Helen, ella ya hay videos de ella dando discursos y tal, y ella aprende por el método Taboma, creo que es cuando Ujú. te tocas la garganta, bueno, ella siente las vibraciones de la garganta y por medio de la gesticulación de los labios, ella empieza ya a conseguir tener como sonido. Y el otro día en una función en Las Gracias, estaba una mamá con su hijo, y su hijo ya, bueno, no le pregunté su edad, pero parecía que ya tenía unos 30, 40 años más o menos, entre ese rango, y estaba muy emocionada porque me decía, es que él ya descubrió su sonido, no tiene mucho que descubrir su sonido, porque ella decía que su hijo era sordo y mudo. Entonces estaba muy contenta porque ya tenía su sonido. Entonces así me lo expresó ella. Y yo retroalimentaba y bueno, pensé ahí, dije, pero no creo que él esté, o sea, yo lo veía así como, tampoco para él es como un gran logro que diga, ¿no? Y tampoco él tenía como la necesidad de comunicarse o entrar a esa zona de comunicación que teníamos por medio de su voz. Él seguía como haciendo señas y le decía a su mamá para que me dijera a mí. Entonces, tú puedes compartirnos eso, que prácticamente no es como que sea un objetivo, ¿no? Porque tengo entendido que muchas veces el decir que la persona es muda es porque pues prácticamente es algo que no tiene la necesidad o no, más bien es como aprender la lengua de señas y de esa manera ellos se sienten pues más seguros de cierta manera porque ellos nunca van a conocer el sonido de su voz o cómo se escucha su voz. Quizá la vibración, ¿no? El proceso que se siente en el cuerpo de cómo se transmite un sonido, me imagino que eso sí lo han de sentir diferente. Sí, aquí lo que me comentas es interesante porque de ahí incluso podríamos hablar cuál es el término correcto, Ujú. sordo o sordomudo, ¿no? Que de pronto lo escuchamos y todo, el mudito, el sordomudito y que así como en su momento comentabas, a nosotras o las personas sordas no nos gusta que nos digan que somos personas con discapacidad auditiva porque
pues vaya, no es como que se identifiquen con eso, Ujú. ¿no? Para hablar como de una situación de que está mudo, entonces tendríamos que hablar que hay un problema en el aparato fonoarticulador, ¿no? Entonces, no, creo que a veces es un mito al que nos enfrentamos porque decimos, ah, es sordo y entonces seguramente no habla y por eso, como me dices, está descubriendo su sonido. Hay personas sordas que de pronto, sin ningún problema en su aparato particular, palabras, pueden usar sonidos, emitir sonidos, pero más bien ya viene como de un gusto personal, ¿no? O incluso de que lo descubrieron o no lo descubrieron. Sí, en algún momento, no sé, recordarás a Iram, que es como el director de la escuela, él sí te habla, sí emite palabras. Ujú. Y por ejemplo, hoy otra chica me decía, yo en mi trabajo, porque ella usa auxiliares, ya aprendí a reconocer la voz de mi jefa. Por ejemplo, ya aprendí a reconocer la voz de mi compañera tal, porque ya llevamos tanto tiempo conviviendo que para ella esa voz, ese sonido en específico, ya lo asocia con esa persona, por ejemplo. Ok. ¿No? Entonces, bueno, aquí creo que más que nada hablar de que en realidad las personas sordas pueden emitir sonidos y en caso de que no lo pudieran hacer, más bien es como de otro diagnóstico, ¿no? O como de otra situación clínica que les impediría emitir sonidos, pero en realidad no es que sea así. A lo mejor en el caso que tú me comentas en específico ya hay como podría pensar que hay otra situación, ¿no? Pero sí, justo incluso como el regular, ¿no? Como a un poco me preguntaban, oye, quiero hablar en secreto, ¿no? ¿Y cómo le hago? Y me hablaba, ¿no? Y me decía, no sé, una palabra. Y se escuchaba fuerte, yo le decía, no, es que todavía se escucha fuerte. Sí. Ok, no sé, me decía, salón. Y yo así, no, todavía se escucha fuerte. Y me dice, es que ¿cómo le hago para que mi voz no suene tan fuerte? Y bueno, a mí en ese momento, pues me daba entre risa y ternura, porque decía, claro, pues si al final no hay como una retroalimentación auditiva, ¿cómo sabes que estás hablando fuerte? ¿Cómo sabes que estás hablando bajito? ¿No? Y como que lo volví a intentar, y yo le decía, más bajito, y entonces lo intentaba, pero cada vez que lo intentaba, más bien como que casi lo dejaba de pronunciar y yo decía, sí, qué complejo, ¿no? Y qué cosas a la que nosotros estamos acostumbrados y que lo hacemos tan fácil que no nos detenemos incluso a, no sé, como a pensar que a veces pues somos afortunados, ¿no? Y que hay estos detallitos que ya no nos detenemos pues a pensar si está bien, si está mal, si me siento, cómo me siento, porque lo hacemos en automático, ¿no? Ujú. Y en cambio yo de este lado era como, yo quiero decir un secreto, ¿cómo digo un secreto? O sea, ¿cómo hago para regular mi voz, ¿no? Es Y verdad. Ahorita que mencionabas eso, me acuerdo de la última función que tuvimos con los chalecos sensoriales, que nos explicaban, ¿no? Que al colocárselos, eso ayudaba a que pudieran identificar la intensidad de la música o el ritmo de la música y también la intensidad de la escena, ¿no? Si la maestra estaba gritando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el chaleco vibraba con más intensidad. Y si era una escena, pues quizá con un ritmo, con una emoción un poco más templada, por decirlo de alguna manera. Entonces el chaleco vibraba un poquito más tranquilo. Con esa emoción que tuvimos, tú esa experiencia, eh, ¿cómo la viviste? ¿Cómo la sentiste? Los chalecos, tengo entendido que no tienen mucho tiempo que se han estado utilizando como para conciertos. Eh, Ahora ya en las obras de teatro ya he visto que nos tocó a nosotros y me tocó ver en otra también. Esa experiencia, cómo la viviste tú? pues más bien era la respuesta de ver al público que asistió ese día y de ver como sí, su expresión de wow, ¿no? De a lo mejor tener un recurso más que Ujú. no solamente en este caso era como tener al intérprete, más el escenario, que evidentemente es una referencia bien importante, y todavía sumar como este otro estímulo que era la vibración, ¿no? Entonces para mí sí era como de, wow, ahora sí están a lo mejor percibiendo justo esas vibraciones que también te dan, eh, pues un indicador
de que hay algo más que está pasando, ¿no? La música finalmente también creo que juega un papel bien importante, sobre todo en la función, ¿no? Y yo pensaba, sí, pues incluso en las películas de terror, no sé si te ha pasado, tú le quitas el audio y como que pierde el sentido y dices, ay, ya no brinco, ¿no? Como que ya no te espanta tanto. Y entonces creo que se vuelve también un indicador, es bien importante de qué es lo que está pasando en el escenario, qué es lo que se está viviendo, qué es, si, no sé, si es un momento como muy álgido, a lo mejor Claro, justo entre tú, que eres la maestra, y Helen, ¿no? Como que no solamente es mirar lo que corporalmente estás expresando, sino tener este otro que es la vibración y terminar de acompañar a lo mejor o terminar de darle una forma a eso que estaba pasando en ese momento. es verdad. Me pongo a pensar, es que el otro día estábamos viendo una película y pusimos la audiodescripción para, dijimos, vamos a ver qué tal. Y son como música instrumental lenta, ¿no? El personaje camina hacia enfrente y tal, tal, o sea, como cositas así. Y dije, qué padre sería, por ejemplo, en el cine, nosotros vamos al 4D y para nosotros es un divertimento, ¿no? Un extra, y hasta pagas el boleto más caro por pasar esa experiencia. Pero no sé si las grandes organizaciones del cine, de la industria del cine, se han percatado que abrieron una puerta muy bonita para las personas con discapacidad auditiva, porque si se ocuparan en dar las funciones con audiodescripción y aparte esta experiencia en donde se mueven los sillones, vibran, el aire, los olores, pero si se evocara un poquito más hacia allá, el cine sería una experiencia maravillosa. Por ejemplo, si la audiodescripción se hiciera con los audífonos para las personas con discapacidad visual o para las personas con discapacidad auditiva que tengan su audiodescripción, que lean los subtítulos y aparte, pues todo ese complemento, son detallitos que no cuestan ni mucho dinero ni un tiempo excesivo de trabajo para tus colaboradores, ¿no? Pero si evocamos y nos enfocamos en esos cambios que harían una experiencia maravillosa para más personas, estaría muy bonito. Sí, claro, claro, creo que terminaría bueno, nosotros, bueno, yo le llamo como la figura, ¿no? Yo tengo como lo mejor puedo decir, ay, creo que allí se ve algo, pero cuando ya realmente lo enfoco y digo, ay, mira, es esto, y le doy un nombre, le doy una forma, le doy un olor, pues termino de integrar toda esta información y ahí es cuando digo, ya tengo una figura completa de lo que está pasando, por ejemplo. Sí, creo que no sé si es porque nos estamos enfocando en esto y con las personas porque aparte algo que sucedió con la obra, y bueno, que tú no estuviste desde que empezó en las primeritas funciones, tuvimos ya la oportunidad de conocerte, porque fue Iram, y no sé si nos quieras compartir un poquito para que las personas que escuchen sepan de esta maravillosa escuela que pues tiene un fondo de por qué se hizo y tienen un monumento de gente que colabora y que le enseñan lengua de señas a muchas personas. Más o menos, alrededor de cuántos estudiantes tiene la escuela. Pues ahorita, sí te puedo decir que son más de 100 alumnos. Como con total exactitud no te podré decir, porque curiosamente pasa que puede ir variando esta cantidad, dependiendo a lo mejor cuántos se inscribieron como al primer nivel y de esos cuántos deciden continuar. Y cuando deciden continuar se abren inscripciones para alumnos que desean ingresar como desde el nivel básico. Entonces, puede pasar que estos alumnos que terminaron el nivel básico 1 por situaciones de trabajo, situaciones de la escuela, ya no continúan con el siguiente nivel. Entonces, es como muy variante. Hay veces que podemos alcanzar un poquito más de esa cantidad, hay veces hemos estado muy cerquita de los 200, ¿no? Pero la realidad es que se han abierto como muchas posibilidades con esta situación de clases en línea. Entonces, entre los presenciales y los que están en línea, y luego que ahorita todavía ha habido como un regreso pues a lo que lo llamamos la normalidad, pues todavía se han integrado más alumnos de forma presencial. Entonces, bueno, pues ahí un poco vamos con la meta de alcanzar un poco más. Seguro que sí, porque aparte tienen pues una comunidad también, ustedes se meten a las redes y se ve que hay mucho amor y mucho empeño y mucho trabajo en todo. Y por ejemplo, en porcentajes de personas oyentes,
Es más o menos como en cuanto está el niño. Para ver cuánto es el interés. Yo creo que en su mayoría los alumnos, o bueno, más bien como pensando en qué alumnos se inscriben, son principalmente oyentes. Los que se inscriben son principalmente oyentes. Sí, también nos ha pasado personas que son sordas y que no saben lengua de señas y quieren aprender, aunque es menos el porcentaje. También te podría hablar como, curiosamente, y no sé por qué, son más mujeres que hombres. De la comunidad, no sé, ¿sabes? Algo como bien raro porque a veces, bueno, nosotros acostumbramos a mandar evidencia, entonces siempre que damos una clase es como que tomamos la fotito como evidencia de la clase del día de hoy y de pronto, o sea, a veces nos comentan en redes, pero ¿por qué hay más mujeres? ¿No? Y es como, híjole, no lo sé, no sé por qué hay más mujeres que hombres. Y también te puedo compartir que recientemente ha empezado a interesarse no solamente adultos y jóvenes, sino también niños. Niños. Sí, vi un video de una pequeñita que está caminando con Iram y está súper rápida. Y es que, bueno, para compartir, nosotras que solamente el deletreo de una palabra, decirlo al mismo tiempo con la voz y con la mano al mismo tiempo, lleva su proceso. No es que sea, y más a la velocidad que de repente la escena lo amerita, ¿no? Que sea muñeca, que lendana, y que tienes que ir como más con velocidad. Sí es complicado, no es algo sencillo, por eso yo te admiro mucho, porque yo me meto a ver videos y trato de ser autodidacta para seguir trabajando el personaje y en mis metas, decir yo algún día lo haré a esa velocidad como vea. Sí, creo que aquí también es ahondar un poquito en el tema, pero como para que quede un poco más claro, finalmente la gramática que nosotros estamos acostumbrados a respetar como oyentes, así como a mí me enseñaron un sujeto, verbo, predicado y me dijeron que esto y esto y esto. Dentro de la comunidad sorda la gramática es diferente, entonces a veces un poco eso también es lo que permite pues agilizar la transmisión del mensaje. Y bueno, justo lo que en algún momento de ya esta plática comentábamos, pues la práctica para que tú como intérprete justo puedas adaptar lo mejor posible el mensaje a su comprensión, ¿no? A lo que para ellos le da sentido a lo que tú oyente estás diciendo, tu interlocutor estás diciendo, ¿no? Que esa es como la chamba pues, de interpretar. Pues yo creo que es como querer aprender cualquier idioma, porque tú que estás tan acostumbrado a tu lengua de nacimiento, que es el español, ¿no? Un mexicano que habla español, querer aprender inglés, pues es reestructurarte, porque tampoco lo vas a traducir tal cual y así te vas a expresar, ¿no? Para no asustar a las personas y decirles, es como aprender un idioma, una forma de comunicarte nueva. Hay que Exacto. reestructurar, cambiar el chip, ir con la mente de voy desde cero, porque si lo quieres arraigar a lo que ya sabes, pues se te va a complicar un poquito más. Oye, Bea, ya Sí. casi se nos acaba el tiempo y a mí me gustaría que me platicaras si tú has experimentado o has sido, pues sí, has estado presente en algún momento que hayas visto, sentido, que haya pues indiferencia, exclusión de la sociedad hacia alguna persona con alguna discapacidad. ¿Tú lo has visto, lo has... Sí, creo que ahorita cuando justo me preguntas se me venía a la mente como una situación, estábamos en una reunión y estaban varios chicos de la comunidad sorda y de pronto llega como vaya, un vigilante y como que empieza a decir, a preguntar qué es que estaban bebiendo, ¿no? Y fue así, como pues si es una fiesta, ¿no? Entonces, la molestia, o bueno, la observación fue que en el lugar donde estaban no podían tener pues bebidas alcohólicas, ¿no? Pero la forma en que llega pues representante de la autoridad, pues empieza a hablarles y digo, en ese momento habíamos como dos intérpretes presentes, pero en ningún momento pues a lo mejor se detuvo a considerar que, pues no es que lo estuvieran ignorando, sino porque eran personas sordas y él estaba como muy eufórico
pensando, y como, es que, ¿por qué? ¿Qué están haciendo aquí? Bla, 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 bla. Fue así como, espere, ellos no lo están escuchando. Entonces, creo que, o sea, es como lo primero que se me viene en la cabeza, ¿no? Tal cual, no es que haya sido quizá un acto de discriminación, pero sí hablar como de esta situación donde, no sé, incluso damos por hecho que si una persona no nos saluda, es mal educada, y a lo mejor no nos detenemos a Sí, pensar, ay, pues a lo mejor es sordo, ¿no? claro. Y bueno, creo que es algo que todo el tiempo, quizás sí, lo vemos en las calles. Por ejemplo, en las banquetas, ¿cuántas veces no pasa que está la rampa y ya está estacionado, pues quién sabe quién, pero impidiendo o subir o bajar de la banqueta, por ejemplo, en el supermercado? ¿Cuántas veces no también hemos pues presenciado que es un lugar que está marcado para personas con discapacidad y, ay, pues a mí no me importa, yo ya tengo prisa y aquí me estaciono, ¿no? Entonces creo que es algo que se vive todos los días, ¿no? Todos los días creo que hemos sido testigos de que vas en el metro incluso y ves a una persona que lleva su bastón y nadie a lo mejor se detiene como a ofrecer ayuda, ¿no? Y que a lo mejor actualmente vivimos en el, ay, es que ya no sé si sí dirigirme, no dirigirme, cómo me acerco, si me acerco, no me acerco. Creo que es importante siempre preguntar, ¿no? Presentarse, hola, soy tal persona, ¿quieres que te lleve a la estación? ¿Quieres que te acerque? Sí, porque pues es como, si yo voy con, no veo nada y de pronto se me acercan, quizá yo me espanto, pero creo que algo que pasa mucho es que no nos detenemos, como que hemos normalizado el ignorar, el no mirar al otro, ¿no? Como que yo lo veo y no me puedo detener. O sea, no me detengo porque voy como en que tengo prisa, voy en mi mood de ya me tengo que ir y no nos detenemos. Entonces, creo que todos los días y todo el tiempo, alguno de nosotros nos hemos topado con este tipo de situaciones. Y yo lo pongo en un ejemplo que quizá muchas personas se van a sentir identificadas. Por ejemplo, te vas de viaje a un lugar donde hablan completamente un idioma, supongamos que te vas a Alemania, no te van a hablar en español, y te empiezas a comunicar por señas, como te das de entender la vida, o empiezas a hacer dibujos o buscas otros medios, ¿no? Pero tienes esa apertura a buscar de qué otra forma puedo darme a entender porque necesito, ¿no? Voy a tal lado, o el metro, y ya dibujas el metro o algo así. Creo que si vamos por la vida con esa apertura encontré a una persona con discapacidad visual, ¿no? Otro que se asustó, no te asustes y corras y lo abandonas ahí, ¿no? Busca otro modo, disculpa, perdón, necesitas ayuda, mi nombre es tal, vas hacia algún lado, no, estoy bien, perfecto, o sea, buscar una opción B, ¿no? Si es una persona con discapacidad auditiva y tú no sabes la forma de expresarte, nos decían que luego les hablan más fuerte o que como que buscas un modo, pero a sentarte, que no te gane quizá el miedo, la pena, buscar opción B, opción C, pues todos somos humanos y creo que lo bonito de esto es poder ser considerable y bueno, una persona considerada con el otro. Y algo que yo esto lo he aprendido a lo largo de la temporada, porque un regalo muy bonito que me voy a llevar todo el tiempo es las personas que van a la obra y que nos dicen, es que yo nunca había ido al teatro, es la primera vez que disfruto una obra de teatro. Y eso a mí me motiva mucho y digo, wow, sí me gusta actuar, pero ahora me gusta el doble. O sea, es como, tiene un doble sentido que me mueve, ¿no? Y que digo, sí, estamos dejando un mensaje muy bonito, también expresando una vida de dos mujeres que fueron hechos reales, que estuvieron en una época, en 1880, donde no había redes sociales, donde comunicar un mensaje era mucho más complicado, donde tu mundo era una burbujita. Entonces creo que es importante que nos ocupemos. Y para despedirnos, ¿te gustaría dar un mensaje a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, al mismo tiempo que lo vas diciendo con tu voz, que nos lo expreses en lengua de señas, un mensaje de cómo podríamos ser más incluyentes o algo que tú hayas aprendido con esta trayectoria tan bonita que tú tienes interpretando teatro, también siendo estudiante de lengua de señas, que te gustaría compartirnos a todos en general, personas con o sin discapacidad, algo que dejar, porque creo que estamos hablando mucho el tema, ¿no? De ser más considerados los unos con los otros, pero algo que te gustaría expresar.
Sí, creo que este último mensaje va como en dos sentidos. Uno, pues antes que nada, la intención hoy no es como pensar, ¿por qué una persona oyente está hablando de ciertas cosas de la comunidad sorda? Creo que es importante señalizar o puntualizar que solamente estamos partiendo a lo mejor como desde una historia o desde un marco bien chiquito, ¿no? Que no, vaya, no es que no deje de ser importante, pero sí no con la idea de que porque estoy el día de hoy yo aquí, trate como justo de hablar de todo lo que a lo mejor le pertenece a una comunidad, ¿no? Sí. Creo que ahí lo más importante es, si a partir de esto surge alguna duda, ¿quién mejor que una misma persona sorda que pueda, ¿no? Pero si a la par podemos a lo mejor transmitir o generar interés, es la intención, ¿no? De entrada. Y creo que por otro lado, sí, como se me vuelve un poco difícil hacerlo en señas y al mismo tiempo hablarlo, pero pensaba como en, si tú ves que una persona necesita ayuda, pues no tengas miedo, acércate, pregúntale, piensa que quizá necesita algo y está igual que tú, sintiendo mucho miedo, ¿no? Entonces, creo que no está como de más, no solamente a una persona con o sin discapacidad, o sea, en general, si tú ves que quizá hoy esa persona está triste o que quizá esa persona hoy la ves distinta, dices, como que hay algo raro, acércate, porque muchas veces pensamos o damos por hecho como de, ay, no pasa nada, ¿no? Al contrario, si tú llevas años con esa persona o tienes mucho tiempo y ves ciertos indicadores, acércate, no sabes, como dices, no sabes qué batallas está en sus adentros, viviendo, luchando, tratando de superar. Entonces, no olvidemos como esta parte de la empatía, ¿no? Y de cuestionarnos más, de leer más, de interesarnos más, pues creo que en este tema en específico de la discapacidad. Y bueno, para mí toda mi admiración para Helen Keller, que está pues transmitiendo este mensaje, porque como bien lo dices, en ese entonces, qué difícil, ¿no? Que hoy podemos, pues hoy existe tecnología y demás. En ese entonces, creo que todavía pudo haber sido más difícil poder vivir esta situación. Sí, es verdad. Y pues algo que tenemos muy claro es que nadie está exento de nada, ¿no? No sabemos cómo nos pinta el camino y qué mejor que pues tengamos esta apertura y que seamos pues, más accesibles a la vida en todas sus condiciones y en todos sus colores, porque pues hoy yo que soy mamá, creo que también eso me ha hecho pues más sensible a todo, como no sé si te pasó a ti, o sea, como más de, o sea, yo amaría el día de hoy, y se lo voy a inculcar, ¿no? De existe esto, ¿te gustaría aprenderlo? Sí, qué padre, pues vamos, porque es como enseñarle toda la diversidad y más ahora que también se cambia el lenguaje porque hay que ser más incluyentes, hay que ser más accesibles, ¿no? No quedarnos arraigados y enojados, es que porque hay que decir amigues, ¿no? O porque hay que decir tal, es abrirte a que es un circulito, así como existía en 1880 una forma de vida, hoy 2024 la vida nos pinta más colores, más formas de comunicarnos, de expresarnos. Y pues te agradezco mucho, Bea, formar parte de esto, de pues abrirnos el panorama, porque las primeras funciones, justo lo iba a comentar, no teníamos planteado siempre un intérprete, porque nuestro modo de trabajo como actores siempre era montar la obra y abrirlo a público general, que entrara la gente a comprar su boleto a la taquilla y que disfrutaran la obra de teatro, ¿no? Pero algo que pasó con Helen Keller, la increíble historia, fue que las instituciones y las fundaciones querían llevar a sus alumnos, ¿no? Psicólogos, terapeutas que te tocó en las gracias, que recomendaban la obra de teatro a los papás, ¿no? Porque tenían un pequeñito con autismo y estaban en una circunstancia complicada emocionalmente, nos recomendaban. Entonces dijimos, hay que ocuparnos, necesitamos intérprete. Esperemos próximamente la audiodescripción durante toda la obra de teatro, que es el trabajo en el que estamos, que nuestros impresos y también todos nuestros comunicados tengan sistema braille. Entonces estamos trabajando y aprendiendo
y también con mucho respeto, porque sabemos que pues, es un tema de abordarlo con mucho amor, con mucho respeto y siempre con la apertura de seguir aprendiendo. Sí, creo que sobre todo eso. Y aprender todos de todo. Exacto. Y para despedirnos, ¿te gustaría compartirnos tus redes sociales para que todas las obras de teatro de todo el país te contacten? Ay, ya me puse nerviosa. Sí, no sé, ay, es que no lo sé de memoria, pero igual les dejo las redes de la escuela, ¿no? También, sí, claro, para que todas las personas que tengan interés y quieran aprender lengua de señas mexicana. Sí, aprendiendo LSM, así nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Y bueno, ya ahí viendo un poco, podrán encontrar también mi perfil, porque hay algunas pues publicaciones en las que evidentemente pues salgo, ¿no? Y quizá sea como la mejor forma. Y bueno, ya como de la mía, les puedo dejar como el perfil de mi Insta, Sí. que es Adri, con ADRI 92L. Y también lo vamos a poner ahí en la edición para que lo vean visual y para que lo puedan leer. Y ahorita con tu voz también lo van a poder escuchar. Y de todas maneras vamos a etiquetar TVA en toda la distribución del podcast, en YouTube y en Spotify, que es donde lo vamos a publicar, y además en todo lo que viene de Helen Keller, porque nosotros feliz de que sigas interpretando de la manera en que lo haces la obra de teatro. Y ya estamos por anunciar las próximas fechas. Es como ahí va, estamos dando como destellitos, pero próximamente seguiremos dando funciones de esta historia con increíbles personas que colaboran dentro de y que se ha hecho una gran comunidad. Muchísimas gracias a todos por disfrutar este episodio. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias, Bea. Pues, como tú dices, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, Bea, por darnos voz a través de tus manos y ayudarnos a que este mensaje llegue a más personas y sobre todo a muchísimas personas que nunca habían disfrutado una obra de teatro. En el 2023 tuvimos más de 2,000 espectadores, alrededor de 60 funciones donde habían personas que nunca habían experimentado el teatro. Gracias.